Hay lugares donde el silencio es mucho más aterrador que cualquier grito. Torres que no se levantan para conectar con el cielo, sino para recordarnos un infierno. Se dice que sus campanas no llaman a misa, anuncian la muerte. Hoy no vamos a hablar de simples fantasmas, sino de folclore sangriento, crónicas brutales y mitos modernos que quedaron atrapados en 10 de los campanarios más temidos del planeta. Desde el principio de los tiempos, el sonido de una campana ha marcado el ritmo de nuestras vidas. La llamada a rezar, la celebración de una boda o el anuncio de una victoria. Pero en ciertos lugares olvidados, el tañido de una campana solo trae consigo la tragedia. Hoy viajamos a 10 lugares, algunos reales y otros legendarios, donde las campanas no ofrecen plegarias, sino que perpetúan maldiciones y guardan el eco de historias manchadas de sangre. Son relatos que se esconden en el folclore, en viejas crónicas y en lo que se comenta por internet. Nuestro conteo empieza en el puesto número 10. Hay historias que, sin estar atadas a un solo lugar, se esparcen como un virus, anclándose en ciudades antiguas donde las piedras parecen guardar secretos. Zamora, con su aire medieval y sus incontables iglesias, se ha convertido en el escenario perfecto para una de las leyendas urbanas más extendidas, la del campanario maldito. Aunque no hay un campanario específico señalado en los archivos, el relato persiste con una fuerza aterradora, siendo un arquetipo del terror popular. La historia, repetida en foros de internet y contada en voz baja en noches de tormenta, habla de una iglesia cuyo campanario fue clausurado hace generaciones. ¿La razón? Una presencia maligna que se adueñó de lo más alto. Cuentan que todo empezó cuando los sacristanes se negaron a subir para tocar las campanas al caer la noche. Hablaban de sombras que danzaban solas, de una risa helada que se mezclaba con el viento y de una opresión tan fuerte que les robaba el aliento. La prueba definitiva, según el relato, llegó con un sacerdote joven y escéptico, harto de lo que consideraba pura superstición. Anunció que pasaría una noche entera solo en el campanario para demostrar que no había nada que temer. A pesar de las advertencias, subió al atardecer con una lámpara y un libro. La gente esperó en la plaza, rezando en silencio. Pasaron las horas. Justo a la medianoche, un grito desgarrador, inhumano, rompió la quietud. No se repitió. Los más valientes subieron corriendo, solo para encontrar al sacerdote en el suelo, acurrucado, con los ojos desorbitados por el pánico. Su cabello, antes oscuro, se había vuelto completamente blanco. No pudo decir nada coherente, solo balbuceaba sobre una figura oscura y unos ojos que ardían como brasas. Al día siguiente, con las manos aún temblorosas, el sacerdote dio una única orden: que la puerta del campanario fuera sellada con ladrillos y argamasa. Nadie debía volver a entrar. Y así permanece la leyenda. Una torre silente cuyo único sonido es el eco de un grito atrapado en el tiempo. En la España rural, existe una tradición ancestral conocida como el toque de Tentenublo. Es un repique de campanas muy específico, un ritual sonoro diseñado para ahuyentar las nubes de tormenta y proteger las cosechas. Pero ¿qué pasa cuando el remedio se convierte en la maldición? En el pueblo abandonado de Villalbilla, en la provincia de Cuenca, el recuerdo de estas campanas se ha deformado hasta convertirse en una leyenda oscura. Hoy, Villalbilla es un esqueleto de piedra. Sus últimos habitantes se marcharon en la década de los 70, pero el folclore local sugiere una razón más siniestra para su abandono. La leyenda, transmitida oralmente, cuenta que las campanas que una vez repelían las tormentas, comenzaron a atraerlas. Se habla de una época de sequía terrible. Desesperados, los aldeanos rogaron por lluvia. Un campanero, en un acto de fe o de locura, decidió invertir el toque del tentenublo, no para alejar las nubes, sino para llamarlas. Esa noche, el cielo respondió con una violencia inaudita. El granizo destrozó los tejados y aniquiló las pocas cosechas que quedaban. Desde ese día, algo se rompió. Las campanas, antes protectoras, se volvieron un imán para la desgracia. Cada vez que una nube oscura aparecía, las campanas empezaban a tañer por sí solas, con un repique fúnebre. Y cada vez que sonaban, una tormenta destructiva caía sobre el pueblo. La gente, aterrorizada, empezó a marcharse. No podían vivir bajo el yugo de un cielo que los odiaba y unas campanas que anunciaban su propia ruina. Hoy, Villalbilla está en silencio. Pero los pocos que se aventuran cerca aseguran que, en las tardes de verano, cuando el cielo se oscurece, a veces se puede oír un débil y lejano repique. Es el sonido del tentenublo maldito, el eco de unas campanas que,
en lugar de proteger, aprendieron a destruir. En 1767, el rey Carlos III de España ordenó la expulsión de la Compañía de Jesús. Miles de jesuitas fueron exiliados y sus propiedades, como el convento de San Felipe Neri en Cuenca, confiscadas. La historia documenta el cierre, pero es una leyenda la que narra lo que supuestamente ocurrió después, cuando el silencio fue roto por un sonido imposible. Tras la marcha forzada, el convento quedó desierto. Pero poco después, los vecinos empezaron a escuchar algo inexplicable por las noches: las notas melancólicas del órgano de la iglesia y el tañido solitario de una campana. El pánico se extendió. ¿Era el fantasma de un jesuita negándose a abandonar su hogar? Las autoridades, desconcertadas, ordenaron una investigación. La leyenda cuenta que los soldados forzaron las puertas y encontraron el convento cubierto de polvo, pero vacío. Cuando estaban a punto de irse, uno de ellos descubrió una puerta oculta. Al abrirla, encontraron una escalera que llevaba a un pequeño huerto interior. Allí, demacrado y al borde de la inanición, estaba un anciano monje jesuita. En el caos de la expulsión, el anciano, que se había retirado a rezar, fue olvidado. Sobrevivió comiendo las hortalizas del huerto. Por las noches, consumido por la soledad, subía a tocar el órgano y la campana, con la vana esperanza de que alguien lo escuchara. Aunque la historia ofrece una explicación lógica, el relato del monje olvidado se transformó en un cuento de fantasmas, una leyenda que dice que su espectro aún toca las campanas en las noches más silenciosas, como un eco eterno de la desesperación de un hombre olvidado por la historia. Esta no es la historia de un lugar concreto, sino de muchos. Es un arquetipo, un cuento de terror que se repite con variaciones en pueblos de España y México, una especie de creepypasta oral que advierte que hay puertas que nunca deben abrirse. La estructura es casi siempre la misma: una iglesia antigua, un campanario temido y un sacerdote que tomó una decisión drástica. La leyenda habla de un campanario al que nadie quería subir, no por el esfuerzo, sino por un miedo visceral, la sensación de una presencia que helaba la sangre. Se decía que de noche se oían murmullos y lamentos que el viento no podía explicar. Con el tiempo, la comunidad decidió tocar las campanas solo al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto. Un día, llegó un nuevo párroco, un hombre de fe inquebrantable que descartó las historias como simples habladurías. Para demostrar lo absurdo de aquel miedo, anunció que pasaría una noche entera en la torre, desde el ocaso hasta el amanecer. Los aldeanos le rogaron que no lo hiciera, pero fue inflexible. Nadie sabe qué ocurrió en esas horas de oscuridad. No hubo gritos ni golpes. Al amanecer, el sacerdote bajó. Su rostro estaba pálido como la cera, sus ojos reflejaban un horror indescriptible. No respondió a ninguna pregunta. Fue directo a buscar al albañil del pueblo y le dio una orden tajante: selle la puerta del campanario. Con ladrillos, con piedra, con lo que sea. Que nadie vuelva a poner un pie allí. El sacerdote nunca reveló qué vio o escuchó, llevándose el secreto a la tumba. Pero su acto fue un testimonio más poderoso que cualquier historia. Algo habitaba allí arriba, algo tan terrible que un hombre de Dios prefirió el silencio de las campanas al riesgo de despertar lo que dormía entre ellas. Las leyendas urbanas a menudo sirven como advertencias. En México, una historia que se ha popularizado en internet como creepypasta es la del Padre Valiente. Se suele situar en algún convento antiguo del Estado de México, un lugar donde la fe y el miedo conviven. El relato cuenta que unos visitantes llegaron a un viejo convento, famoso porque se decía que su campanario estaba maldito. Justo a la medianoche, una entidad maligna se manifestaba, y quien estuviera allí moría de miedo o perdía la razón. El Padre Superior, cansado de los rumores, aseguraba que todo era superstición. Uno de los visitantes, un joven arrogante, desafió al sacerdote a pasar la noche en el campanario con ellos. El sacerdote, sintiendo su autoridad cuestionada, aceptó. «Dormiremos todos en el campanario», declaró, «y verán que las únicas apariciones serán las del alba». Al anochecer, subieron a la torre. Las horas pasaron lentamente, pero cuando el reloj dio las 12, el aire se volvió pesado y frío. Tras la última campanada, un grito gutural y lleno de pánico resonó desde la esquina donde dormía el sacerdote. «No entren, por el amor de Dios, no entren», gritó. Los visitantes, paralizados, encendieron sus lámparas. La luz reveló una escena espantosa. El sacerdote estaba de pie, con la espalda pegada a la pared y los ojos fijos en un punto invisible. Su rostro era una máscara de puro horror.
Pero lo más impactante fue su cabello. Antes oscuro, ahora era de un blanco níveo. Huyeron despavoridos. El padre bajó tras ellos, temblando, incapaz de hablar. Nunca dijo qué vio en la oscuridad. Su transformación fue el único testimonio. La leyenda del padre valiente se convirtió así en una advertencia. Hay lugares donde ni la fe más fuerte puede protegerte. Hay horas que se incrustan en el imaginario del terror. En el mundo de los creepypastas, las 2:32 de la madrugada es una de ellas, y está ligada a la historia del campanero loco. Esta leyenda, sin una ubicación precisa, es un relato gótico sobre la locura, el fuego y la injusticia. La historia nos lleva a una iglesia anónima, con un campanero solitario y extraño. Los habitantes del pueblo desconfiaban de él, murmuraban que había perdido la razón. Una noche, el pueblo se despertó sobresaltado. Las campanas repicaban con una furia demencial. Al asomarse, vieron la iglesia en llamas. El fuego ascendía por la torre, iluminando la noche. Por encima del crepitar de las llamas, se escuchaba la risa maníaca del campanero. El reloj de la torre, antes de ser consumido, se detuvo para siempre a las 2:32 de la madrugada. El campanero murió en el incendio. La historia oficial fue que él mismo provocó el fuego en un ataque de locura. Pero la leyenda tiene un giro más oscuro. Una versión alternativa dice que el campanero no estaba loco, solo era incomprendido. La verdadera historia, según este relato, fue que una niña del pueblo desapareció y la sospecha recayó sobre él. Una turba enfurecida lo linchó y, para ocultar el crimen, prendió fuego a la iglesia, inventando la historia del campanero loco. Las campanas, según esta versión, no fueron tocadas por él, sino que sonaron solas, como un grito de agonía en el momento exacto de su muerte. Las 2:32 de la madrugada. La iglesia de San Pedro en Teruel, famosa por su torre mudéjar y por albergar el mausoleo de los amantes, también custodia la leyenda de una campana cuyos tañidos no anunciaban milagros, sino muerte y guerra. La leyenda, muy arraigada localmente, cuenta que la campana era tan pesada que subirla a la torre fue imposible. Tras un día de ayuno y oración, los habitantes de Teruel la encontraron a la mañana siguiente perfectamente instalada en el campanario. Nadie vio ni escuchó nada. El pueblo lo atribuyó a un milagro. Esta campana, milagrosa, según el folclore, permaneció en silencio durante décadas. Pero en 2 ocasiones, la leyenda dice que sonó sola. La primera, en 1598, cuando dobló a muerto en la misma noche y hora en que, días después se supo, había muerto el rey Felipe II. La segunda vez fue más violenta. En la madrugada del 2 de mayo de 1808, la campana repicó a rebato, un toque de alarma. De nuevo, la torre estaba vacía. Poco después, llegarían las noticias del levantamiento de Madrid contra Napoleón, que desató la Guerra de la Independencia. Aunque no hay registros históricos que confirmen estos sucesos, la leyenda de la campana de San Pedro la convirtió no en un objeto de celebración, sino en un sismógrafo de la tragedia nacional. No todas las maldiciones vienen de fantasmas. A veces, nacen de la simple arrogancia humana. Este es el caso de la campana más grande de España, la campana gorda de la Catedral de Toledo, una mole de bronce cuya historia es un desastre documentado. Fundida en 1753, la campana, bautizada como San Eugenio, era un proyecto de una ambición desmedida, con un peso de más de 17 toneladas. Su ascenso a la torre en 1755 fue una proeza de ingeniería. La expectación era máxima para su primer tañido. Ese día, el campanero mayor hizo sonar el gigantesco badajo. El sonido, según las crónicas de la época, fue apocalíptico. La onda expansiva fue tan brutal que la tradición local cuenta que hizo estallar cristales por toda la ciudad. Pero el peor daño lo sufrió la propia campana. La violencia de su propia voz fue demasiado para ella. Poco después de su estreno, apareció una enorme grieta en su costado, silenciándola para siempre. La humillación dio pie a una leyenda. Se decía que San Pedro, viendo la soberbia de los toledanos, arrojó una de las llaves del paraíso contra ella, provocando la raja. Escritores como Hans Christian Andersen visitaron Toledo y describieron la campana rota como un monumento a la vanidad castigada. Hoy, la campana gorda sigue en la torre, silente y herida, un testimonio histórico, no por las vidas que cobró, sino por el orgullo que la destruyó. Cruzamos el Atlántico para uno de los casos paranormales más famosos de la historia de Estados Unidos. No se trata de un campanario, sino de un apellido, Bell.
Entre 1817 y 1821, una entidad invisible aterrorizó a la familia de John Bell en Tennessee, en un caso conocido como la bruja de Bell. Todo comenzó con ruidos extraños, pero pronto los ataques se volvieron físicos, centrándose en la hija menor, Betsy Bell. Una fuerza invisible la abofeteaba y le tiraba del pelo. La entidad, que se identificó como el espíritu de Kate Batts, una antigua vecina que se sentía estafada por John Bell, demostró una inteligencia aterradora. Podía hablar, cantar y conversar. Su objetivo declarado era matar a John Bell. La leyenda dice que incluso el futuro presidente Andrew Jackson visitó la granja, pero huyó despavorido con sus hombres tras una noche de tormento. El acoso continuó. John Bell comenzó a sufrir problemas de salud que la bruja se jactaba de estar causando. En diciembre de 1820, cayó en coma y murió. La leyenda afirma que se encontró un vial misterioso con un líquido desconocido y que la entidad gritó que ella lo había envenenado. Aunque el folclore popular a menudo afirma que es el único caso en la historia de Estados Unidos donde una muerte fue oficialmente atribuida a causas sobrenaturales, no existen registros judiciales o gubernamentales que respalden esta afirmación. Es una leyenda sangrienta donde la campana es el apellido de una familia marcada por la venganza de un espíritu implacable. La leyenda más sangrienta de nuestra lista no tiene fantasmas. Sus protagonistas son el odio, la guerra y la humillación, y sus testigos son unas campanas que hicieron un viaje de ida y vuelta a lo largo de casi 2 siglos y medio. Esta es la historia, mitad crónica, mitad leyenda, de las campanas de la Catedral de Santiago de Compostela. Corría el año 997. La península ibérica estaba dividida. El caudillo del Califato de Córdoba, Almanzor, lanzó su campaña más audaz: atacar Santiago de Compostela, el corazón espiritual de la cristiandad hispana. La ciudad fue arrasada. Almanzor respetó la tumba del apóstol, pero ordenó el acto de humillación supremo. Las crónicas cristianas posteriores, escritas con una fuerte carga propagandística, relatan que desmontó las campanas de la catedral y obligó a prisioneros cristianos a cargarlas sobre sus hombros por cientos de kilómetros hasta Córdoba. Una vez allí, las campanas no volvieron a sonar. Fueron colgadas boca abajo en la mezquita y usadas como lámparas de aceite, un símbolo perpetuo de la victoria. Pasaron más de 2 siglos. En el año 1236, el rey Fernando III de Castilla, el Santo, reconquistó Córdoba. Al entrar en la mezquita, encontró las legendarias campanas. Fue entonces cuando las crónicas describen su venganza, poética y brutalmente simétrica. Ordenó que las campanas fueran devueltas a Santiago de Compostela y que prisioneros musulmanes las cargaran a hombros, recorriendo a la inversa el mismo camino de humillación. Si bien los hechos históricos del saqueo y la reconquista son ciertos, los detalles del transporte a hombros son hoy vistos por muchos historiadores más como un poderoso símbolo literario que como un hecho logístico exacto. Aún así, esta historia, real o adornada, es el epítome de una leyenda sangrienta. Las campanas no están malditas por un espíritu, sino por la memoria de la historia y el odio humano. Desde el terror psicológico en México hasta la arrogancia rota en Toledo, y la épica venganza forjada en bronce, hemos visto que las campanas anuncian mucho más que la hora. Son testigos de la locura, guardianes de secretos y símbolos de tragedias que se niegan a ser olvidadas. Pero estas son solo las historias que hemos desenterrado. ¿Cuál te ha parecido la más escalofriante? ¿La brutalidad histórica de Almanzor o el terror inexplicable que enloqueció al padre? ¿Valiente? ¿Conoces algún otro campanario maldito que merezca estar en esta lista? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos encanta leer vuestras historias. Si te gustan los misterios y los viajes a los rincones más oscuros de nuestro mundo, suscríbete y activa esa otra campana, la de las notificaciones, para no perderte nuestro próximo viaje a lo desconocido.